fundador de esto. Además es un columnista y paper writer en el MIT. Yo los invito a que recibamos con un enorme aplauso a Andrea Iorio a este canal. Muchas gracias, Leo. Gracias. Qué bueno estar con ustedes, directores. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido una muy buena comida y estén energizados y listos para realmente una sesión muy dinámica donde vamos a divertirnos mucho, a construir muchísimo aún más sobre inteligencia artificial y de cómo podemos crear una currícula AI ready para nuestros alumnos en niveles distintos que más o menos son esos grupos. Pero antes que empecemos a trabajar juntos, quería, recorrer un poco lo que hemos aprendido a lo largo del día y contextualizar por qué es tan importante preparar una currícula AI ready para el alumno. Y también quería agradecer UNOI para la oportunidad y también explicarles que en mis años, también antes de trabajar como conferencista, ya fui el director digital de L'Oréal, una compañía que muchos, particularmente muchas conocen, y también fui el director de Tinder en Latinoamérica, también una compañía que muchos aquí conocen, pero no vamos a entrar en detalle. El taller, para quien esté interesado, no es sobre consejos para cómo mejorar su perfil de Tinder. Para eso me busquen después del taller. El taller sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, broma aparte, sobre cómo construir este currículo AI Ready. Y la verdad que vamos a empezar un poco pensando, reflexionando a partir de todo lo que hemos aprendido hoy sobre la educación hoy en día. Pensemos, ¿cómo llegamos hasta el modelo educativo de hoy? La verdad que el modelo educativo de hoy es una herencia de la revolución industrial. De hecho, nosotros no hemos visto cambios muy radicales desde entonces y la verdad que la educación moderna surgió en la revolución industrial porque tenía algunos objetivos. La revolución industrial necesitaba un cierto tipo de trabajadores. Pensemos bien, aquella educación, que de vuelta es un poco la herencia que hoy tenemos, era enfocada en, primero, formar trabajadores que tuvieran comportamientos predecibles, porque necesitabas personas que detuvieran y fueran entrenadas, pudieran ser entrenadas con comportamientos que pudieran trabajar juntos en fábricas y así por delante. También, para poder lograr eso, trabajadores con comportamientos predecibles, también tenía que se estandarizar las habilidades a nivel general. Si yo tenía menos de que el otro, entonces tenía que desarrollar un poco la que tenía menos, converger y que pudiéramos a nivel de clases, de niveles escolares, todos más o menos saber lo mismo. Y cuando hablamos de habilidades, tercer gran punto de enfoque de la educación, de la revolución industrial / educación actual, es que esas habilidades, el enfoque de las habilidades, era en las técnicas, no tanto en las socioemocionales. ¿Por qué? Porque las técnicas eran aquellas que te enseñaban a manejar una máquina o hasta a tener, obviamente, un conocimiento intelectivo, pero miremos para las socioemocionales. Para la revolución industrial eran horribles, terribles. ¿Por qué? Porque justamente ineficientes, difíciles de medir, difíciles de entrenar, tardaba mucho. Entonces, no vamos a enfocar en aquellas. Y hoy podemos decir de vuelta que heredamos de la revolución industrial este modelo educativo y aunque hayan tenido cambios y aunque obviamente UNOI también esté pionera en esos cambios, todavía seguimos un poco con este mismo modelo. Pero hoy lo hemos aprendido que hay una nueva tecnología que está justamente para cambiarlo todo. Y lo cambia todo porque llegamos a la madurez tal de esa tecnología, inteligencia artificial, hasta el punto de ser el tema del Congreso de este año. Llegamos a través de la intersección de tres grandes avances. Primero, en los algoritmos, de que también obviamente hablamos hoy. Los algoritmos que permiten, como Ro dijo hoy en la mañana, las redes neuronales que permiten con que las máquinas hoy puedan tomar decisiones más o menos de la misma manera que un cerebro humano toma, a través del machine learning y obviamente del deep learning, que son las redes neuronales. Esos algoritmos, pero, no funcionarían si no hubiera
avances en el segundo gran punto tecnológico, que es en el poder computacional que está atrás de esos algoritmos. No es una coincidencia que NVIDIA sea la compañía más valiosa del mundo porque justamente produce los motores que están atrás de esos algoritmos, que permiten con que algoritmos que de vuelta funcionan más o menos igual a un cerebro humano, permitan a los computadores pensar de manera mucho más rápida de los humanos. ¿Por qué? Porque ellas detienen mucho más poder computacional y cognitivo de que nosotros, que lo tenemos fijo, ilimitado y medido por nuestro cociente intelectivo, ¿verdad? Pero nada de eso, algoritmos, ni siquiera hardware, funcionaría sin el tercer gran avance, que es los datos. El volumen, la capilaridad de los datos que tenemos hoy en día permite con que los algoritmos puedan aprender y aprender siempre cosas nuevas y sofisticar más, estar más modernos y así por delante. Entonces nosotros llegamos a un momento donde la convergencia de esos tres grandes elementos permiten con que las compañías de educación puedan cambiar un poco y mucho, como haremos más tarde nosotros juntos, lo que es esta herencia de la revolución industrial. ¿Cuáles son algunas de las compañías que lo están cambiando todo? Veamos, primero es que tenemos que entender que esos tres elementos juntos no están más cambiando, como María dijo bien hoy por la mañana, el mundo de manera lineal, pero sí de manera exponencial, al punto que de hecho cuando miramos a la velocidad con que ChatGPT alcanzó la marca de 1 millón de usuarios, es exponencialmente más rápido de que cualquier otra aplicación. Bueno, Threads de Instagram tiene una pequeña ventaja que es en 1 hora lo logró, pero ¿por qué? Porque ya tenía todas las bases de Instagram disponible. Entonces sacamos este outlier, ChatGPT y las herramientas de inteligencia artificial tienen una adopción cada vez más exponencial. Y eso nos lleva a mirar un poco hacia lo que está pasando con la educación y las compañías de educación EdTechs, como por ejemplo el caso de Descomplica y Marco, que han conocido muy bien, o como por ejemplo otras compañías que quizás muchos de ustedes y nuestros alumnos también usan cada vez más. Miremos Duolingo, ¿no? Luis von Hahn, guatemalteco, que fundó a Duolingo, no sé si sabían, pero bueno, lo que pasa, él se declaró recién públicamente AI First como compañía, y ellos hoy logran generar cursos en cuestiones de minutos, ampliando muchísimo el número de idiomas que cualquier alumno puede aprender y mejorando mucho el recorrido que un alumno puede alcanzar, entrando más en detalle, creando situaciones nuevas gracias a la inteligencia artificial. De vuelta, no es coincidencia que recién Duolingo vio su mejor día en la historia de la bolsa de valores después que anunció todo ese poder de creación de nuevo contenido a través de la inteligencia artificial. Veamos un otro gran ejemplo de una compañía de educación que también está aprovechando muy bien a la inteligencia artificial. Es una compañía que también muchos conocen y yo he tenido la suerte de entrevistar en un evento de un gran banco brasileño a su fundador, Sal Khan, de Khan Academy, que es un gran ejemplo de EduTech que obviamente quiso transformar la manera con que inicialmente los niños aprendían matemática, pero ahora ya se expandió también hacia otras asignaturas. Lo que pasa es que ellos entendieron el poder de la IA no solo como Duolingo para generar contenido, pero para mejorar la experiencia del alumno y hasta del profesor. Volvemos un poco al método socrático. A través de la IA, Khan Academy introdujo el Khanmigo, que es un tutor personalizado para los alumnos que no les da la respuesta, pero interactúa y de manera socrática hace con que sea el alumno que pueda llegar a esta respuesta. Veremos que hay proyectos internos aquí que van mucho en esa dirección, van a aprender mucho más sobre eso mañana, pero todo eso nos tiene que hacer pensar, pues bueno, miremos un poco entonces lo que está pasando ahí fuera. Las compañías de tecnología, como vimos con María y así por delante, totalmente preparadas y están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Las de educación, como estamos viendo y hasta veremos mañana con los proyectos de UNEI, ¿se están preparando? ¿Y el alumno o la alumna? ¿Está preparada? ¿No está preparada? Pues es una pregunta retórica. Lo ven todos los días y sus maestros lo ven cada vez más.
los alumnos no están preparados. Y muchos pueden decirme, no, pero Andrés, sí están preparados, saben usar ChatGPT, Gemini, las herramientas mejor que yo. Eso no significa que estén preparados para este mundo. Eso significa que no están preparados para justamente las consecuencias del uso de esas herramientas. Porque hoy iremos a aprender algo muy importante en nuestro trabajo junto. No es el acceso a las herramientas de inteligencia artificial que hace nuestro trabajo mejor. Es la manera como las utilizamos. Y si no la utilizamos bien, corremos el riesgo de que en vez de mejorar nuestro trabajo o nuestro proceso de aprendizaje para el alumno, se peore. Y la verdad que cuando miramos hacia el alumno, yo enfocaría en algunos puntos donde ellos totalmente están despreparados. Primero, en entender cuáles son las habilidades necesarias para usar la inteligencia artificial. De vuelta, la tienen ahí en sus dispositivos, instaladas, la usan siempre, pero ¿estamos seguros que saben cuáles son las habilidades que hacen un mejor uso de la IA? No sé, creo que no. Segundo, tampoco entienden los riesgos. Los riesgos son muy intangibles. Dependencia, veremos otros y así por delante. Los riesgos también tienen que estar muy claros para ellos. Tampoco entienden cuáles son los límites éticos de uso. Hoy, por ejemplo, no se ponen muchas preguntas éticas de usar la inteligencia artificial para hacer una tarea de casa. Pero mientras entiendan los límites éticos de, por ejemplo, usar la inteligencia artificial, ¿cómo va a cambiar su uso? Y por último, entre otras varias cosas, tampoco entienden cuál es el compromiso cognitivo que es necesario. Ellos no siempre entienden que, por ejemplo, hay siempre que tener el human in the loop, que es un término que vamos a entender en un rato, que es muy importante. O sea, tenemos alumnos que copian y colan lo que la IA les dice. Y esto puede amplificar sesgos, alucinaciones y todo lo que hemos aprendido hoy. O sea, de vuelta, tener acceso a la inteligencia artificial, aún más para nuestro alumno, no significa que estén preparados. Por el contrario. Mi tesis es que está mucho menos preparado de que nosotros imaginemos y por eso, llegaremos ahí, tendremos que desarrollar un currículo AI ready para que ellos aprendan mejor a usar la inteligencia artificial y entiendan también las habilidades, los riesgos, los límites éticos y así por delante y otros temas que cada uno de ustedes en grupos irá a trabajar en un rato. Eso lleva a una serie de problemas. Miremos un estudio de MIT Media Labs junto a 3 grupos de estudiantes que tenían la misma tarea para resolver. Grupo 1 tenía acceso a ChatGPT. Grupo 2 tenía acceso a Google. Grupo 3 no tenía acceso a ninguna herramienta. El nivel de brain engagement del grupo 3 era el más bajo de todos los otros. Y no quiere decir, bueno, el resultado de ellos fue bueno. Pero tenemos que pensar en la consecuencia de alumnos que tienen brain engagement cada vez más bajo mientras hacen sus tareas de casa. Un otro problema es el impacto en el futuro del trabajo de nuestros alumnos. En la medida que la inteligencia artificial hace muchas cosas mejor que nosotros y veremos cuáles son las que sabe hacer mejor que nosotros, nuestros alumnos van a tener dificultad en encontrar empleos. ¿Pero por qué? Esa es un poco nuestra responsabilidad, de vuelta. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para el futuro del trabajo, que pide trabajadores totalmente distintos del modelo revolución industrial que todavía pensamos. Que la ventaja es que todos sepan de lo mismo, sea uniformizado. No, no es más esto. Y la consecuencia es, se ve ya, por ejemplo, que en Estados Unidos, en el último año, la verdad, en distancia de 6 meses, se cayó de 27%, según datos de Randstad, el número de job openings, de nuevos empleos publicados en LinkedIn para trabajadores juniors. O sea, de vuelta, nuestros alumnos van a tener problemas, pero van a tener problemas si nosotros no cambiamos el modelo a tiempo. Entonces, todo eso hace con que, de vuelta, las habilidades de ellos puedan ser sustituibles, baja diferenciación entre un alumno y el otro, bajo pensamiento crítico, dependencia tecnológica. Todos esos son grandes riesgos que no podemos permitir que pasen. Entonces, hay una frase que nos
ilumina un poco sobre cuál es uno de los caminos, o quizás un camino muy interesante que vamos a explorar. Es de Po-Shen Loh, que es profesor de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y profesor del equipo de Estados Unidos de las Olimpiadas de Matemática. Él siempre dice, no podemos solo enseñar a los niños a hacer sus tareas de casa. Tenemos que empezar a enseñarles a revisarlas, a corregirlas, a darle una nota con mucho espíritu crítico. Porque lo que él dice es, si nosotros solo le enseñamos a hacer lo que la IA hace, estamos enfocados en las habilidades y en las tareas erradas. Si nosotros no le enseñamos a revisar, a trabajar con lo que la IA hace, de vuelta los estamos haciendo sustituibles y no complementares. Nosotros no queremos que eso pase. Entonces, para poder pensar un poco distinto, hoy iremos a trabajar con la IA para poder crear un currículo para nuestros alumnos, para prepararse al mundo de la IA. Y de vuelta, no son solo las habilidades técnicas de desarrollar código, puede ser también entre los módulos, pero hay mucho más. Hay cómo preparamos el alumno para el mundo y el futuro de la inteligencia artificial. Pero antes de trabajar, para poder pensar un poco distinto, yo quiero que nosotros pensemos un poco sobre los retos de la educación y cuáles son las cosas que ustedes creen van a cambiar con la inteligencia artificial. Y para poder eso, para enseñarles a pensar de manera distinta, yo quiero empezar contando una historia. Y esa es la historia de cómo nació Polaroid, la cámara. Yo no sé si alguien conoce la historia, pero Polaroid nació en 1944, gracias a una pregunta ingenua, boba, un poco estúpida de una niña de 4 años a su papá. La familia estaba de vacaciones, el papá sacó una foto de la hija y la hija le preguntó, papá, ¿puedo ver la foto que sacaste? Es una pregunta normal en los días de hoy, solo sacar nuestro teléfono, está aquí, hija. Pero era 1944 y no había ninguna tecnología para imprimir fotos. Entonces, ¿sabe cuando los niños hacen preguntas un poco estúpidas? En clases, ¿no? Le decimos, no, deja que te explique. No hay manera para hacerlo. Tenemos que ir a un lugar especial, va a tener un procedimiento químico, va a tardar 2-3 días, no se puede ver aquí, ahora. Pero el papá se puso muy curioso sobre la posibilidad de hacerlo. Él era un famoso inventor en la época llamado Edward Land. Se puso a desarrollar una tecnología para ello y la creó. Él así fundó Polaroid. Y la reflexión que quiero que ustedes se hagan junto conmigo es, ¿ustedes creen que algún adulto hubiera hecho una pregunta así? ¿Algún ingeniero? ¿Algún experto con más de 30 años de experiencia en la industria fotográfica? Seguro que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Quién se atreve? Paradigmas, la caja, fundamentalmente porque ya sabía la respuesta. Y nosotros, como directores y aún más nuestros maestros y educadores, hacemos este error todos los días. Creemos que nuestros alumnos son mejores porque tienen todas las respuestas, pero en un mundo que cambia, con un mercado laboral que cambia, con habilidades que cambian, con tecnología que cambia, casi más nuestra habilidad de traer mejores preguntas que solo respuestas, de desarrollar nuevas habilidades complementares, de vuelta de, como diría el futurólogo Alvin Toffler, de aprender a desaprender y reaprender todo el tiempo. Y entonces, antes que más nada, yo quería que nosotros hagamos junto ese ejercicio. Yo quiero que ustedes piensen cuáles son algunas de las creencias que la IA va a romper primero. Aquí hay un slide que es live. Entonces pueden escanear este QR code y ponerle ahí algo como, por ejemplo, bueno, clases virtuales, sí, se rompió en los últimos años. ¿Qué va a romperse próximo? ¿Cuáles son algunas de esas creencias? Vamos poniendo y ahí vamos a aprender y entender a través de una nube de palabra cuáles son las próximas cosas que la IA le va a cambiar. Por favor, ya vayan poniendo, mira, 3 participantes, 6 escribiendo. Me encantaría. Planeaciones, por ejemplo. Seguro van a cambiar muchísimo. ¿Qué más? Vamos a ver aquí en tiempo real. Clases virtuales, paradigmas, clases presenciales, proyectos, tareas de casa, uso de tutores, como por ejemplo el caso de Camigo. Evaluaciones van a cambiar, exámenes, aulas. O sea,
¿Por qué quise hacer este ejercicio? Porque aquí está justamente todo lo que nosotros hacemos en nuestras escuelas. Entonces el mensaje aquí es, todos los paradigmas, todo lo que nosotros ahora consideramos ser el éxito y el funcionamiento normal de nuestras escuelas, está sufriendo una quiebra de paradigma y necesita que nosotros pensemos de manera distinta, pero de manera distinta muy radical. Entonces, pueden seguir, después voy a compartir esta nube de palabra con todos, pero el punto principal aquí es, todas nuestras creencias se van a romper, antes o después, luego menos, pero la verdad es que tenemos que estar listos para este nuevo mundo de la educación. Entonces, hoy vamos a aprender a usar la inteligencia artificial para romper estos paradigmas y para enseñarles al alumno y a la alumna a hacer lo mismo. Pero, ¿se acuerdan? Yo le dije, la primera cosa es saber usar bien la inteligencia artificial. Entonces, antes que empecemos a trabajar, les hago un pequeño recap de cuáles son las principales mejores prácticas para que usemos bien. Nosotros tenemos que atentarnos a 3 puntos principales, ya que el diferencial no es el acceso a las herramientas, pero es el uso que hacemos. Y las 3 claves que vamos a hablar ahora, antes de entrar en nuestros trabajos, son el prompting, la calidad de los datos y lo que yo llamo human in the loop, que es algo que les voy a explicar en un minuto. Vamos a empezar por el prompting. La verdad es que la IA es tan buena cuanto la calidad de las preguntas que le hacemos. Y para que podamos tener mucho éxito en nuestro trabajo colaborativo juntos, necesitamos también de 3 cosas para el prompting. Primero, roleplay. ¿Qué significa roleplay? Es darle un rol a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es genérica, no sabe muy bien cómo tiene que actuar. Y entonces que empecemos de manera ideal asignándole un rol. Eres un, investigador de educación, ayúdame a hacer esto y así por delante. Depende mucho de lo que le queremos preguntar. Segundo punto es que la IA no tiene el contexto que nosotros tenemos. Y entonces tenemos que ponerle el contexto de por qué estamos haciendo una cierta investigación o preparando una determinada currícula. Y entonces ponerle más informaciones, enriquecer el contexto es muy fundamental. Y por último, especificidad. La pregunta, cuanto más específica, más fácil es la inteligencia artificial llegar a una buena conclusión. Cuanto más genérica, mayor el riesgo de alucinaciones y problemas de generalización, que son justamente un poco los que no podemos pasar. Muy bien, segundo punto, los datos. Miremos un poco a un gráfico que nos enseña que en los últimos años, 10 años, se generó 90% de los datos generados desde el comienzo de la humanidad. Entonces, de vuelta, así un poco como tener acceso a las herramientas de IA ya en sí no es una solución, el mensaje aquí es lo mismo. No es solo una cuestión de tener los datos, es cuestión de cómo sabemos interpretarlos. Porque los datos que tenemos hoy no solo son muchos, son demasiados. Y cada vez más midiendo todo lo que pasa con nuestro alumno. Y podemos decir, qué bueno, ahora tenemos cada vez más datos. Con uno intelligence, con las herramientas, sí, pero si nosotros no sabemos usar bien las herramientas para interpretarlos, ¿de qué adelanta tener esos datos? Y para poderles explicar qué tan difícil es tomar buenas decisiones a partir no solo de mucho dato, pero de demasiado dato, les he traído un pequeño ejercicio que vamos a hacer juntos. Y el ejercicio funciona así. Les voy a enseñar esta imagen. Puse 2, son iguales. Uno para este ángulo, uno para acá, para que sea bien clara para todos. Bueno, me dicen clara, no se ve nada aquí, ¿no? Es un poco confusa. Son varios puntos blancos y negros, es difícil de ver algo aquí, pero yo se le voy a pedir de hacer un esfuerzo y tratar de adivinar de qué se trata. Y voy aceptando voluntarios. Bueno, ya pueden hablar alto para quien ya está viendo algo aquí. ¿Es la imagen de qué? ¿Qué es? La luna, un becerro. La luna, un becerro. ¿Qué más? Un mapa. ¿Qué más? Un planeta. Un rato. Ok, un gato, sí.
Un cerdo, animales. La huella en la luna de Neil Armstrong será pero no, ¿qué más? ¿Una qué? Un cráneo, sí, no. ¿Más alguien? Nieve, ¿qué más? Una vaca, ¿qué más? Pues mientras siguen mirando desde un lado el otro, comparando con el colega, yo puedo regresar por acá y preguntar, perdón, ¿quién vio una vaca aquí? No, espera. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Camilo. Camilo, perdón, pero ¿dónde viste una vaca aquí? No, ayúdame, Camilo. No, espera. Espera. Camilo, ¿tú quieres decirme que esa es la oreja de una vaca? Esa es una otra oreja de una vaca. Aquí un ojito de la vaca. Aquí el nariz de la vaca. Aquí el otro ojito. Pues muy bien, Camilo. Esa. Muy bien, Camilo. Esta es la imagen de una vaca. Y es una vaca famosa. Se llama vaca de Dallenbach. ¿Quién era Carl Dallenbach? Era un profesor de psicología de la Universidad de Chicago que hizo ese experimento en los años 50 para enseñar algo muy curioso que pasa con nuestra cabeza mientras tengamos muchos datos no estructurados que cambian en un escenario impredecible, que es el escenario en que nosotros nos encontramos ahora a manejar nuestras escuelas, a manejar nuestra relación con los padres, con los alumnos y así por delante. Tenemos muchos datos, pero lo que pasa es que, primero, él nos enseñó algo muy obvio que es, cada uno de nosotros ve algo distinto a partir de la misma base de datos. Pero hasta ahora no hay ningún problema, porque cada uno puede tener una opinión distinta del otro. No pasa nada. Lo que él quería enseñar, de muy interesante que funciona con nuestro cerebro, es que, ¿qué pasa después que sabes que es la imagen de una vaca? Ajá. Queda difícil de desver la vaca y volver atrás y solo ve ella. Y yo sé que algunos me están diciendo, Andrea, no veo la vaca todavía. Y está todo bien, ¿ok? Está todo bien. No es una prueba de inteligencia. Es hecho para ser difícil. Pero para quien ve la vaca después de que Camilo, por ejemplo, la ve primero, se queda difícil de volver atrás. Y esa es justamente la manera en que funciona nuestro cerebro. Nosotros recibimos nuevos inputs, nuevos datos, nuevas informaciones, pero mientras algo haya funcionado en el pasado, vamos a mantenerlo como siempre fue. No es una coincidencia que de vuelta el modelo educacional que tenemos hoy es una herencia de modelo industrial, aunque el mundo haya cambiado. ¿Por qué? Porque por muchos años eso funcionó y nosotros miramos hacia el pasado para tomar decisiones sobre el futuro. La IA es justamente lo que nos ayuda a no solo ver la vaca, pero a desver la vaca y ver de manera en tiempo real lo que está pasando con los datos que estamos analizando. Recordémonos de eso. Y tercer punto, bueno, la verdad que sobre los datos, entonces, así como el prompting, la calidad de la pregunta es determinante de la calidad de la respuesta, también la IA es tan buena como los datos que son utilizados para entrenarla, para alimentarla. Y entonces, cuidado, porque si los datos tienen sesgos, la IA va a tener respuestas con sesgos. Si los datos están incompletos, la IA va a hacer generalizaciones, genera estereotipos. Tercero, si nosotros no sabemos explicar los datos que le alimentamos, la IA va a tomar decisiones y nosotros no sabemos explicar esa decisión. Eso pasa mucho, no sé si, por ejemplo, nosotros hacemos evaluaciones de alumnos con la IA, el alumno llega y me dice, ¿por qué de esa nota tan baja? La verdad es que no siempre sabemos explicarlo y eso rompe la confianza que le tenemos con el alumno. Y último, la verdad es que alucinaciones. Tenemos que tomar cuidado con alucinaciones y es muy importante en el ejercicio que nos vamos a hacer. Y por último, human in the loop. Necesitamos que refuercen su rol humano en el ejercicio que haremos, pero también en todo lo que haremos. ¿Cómo funciona Human in the Loop? Bueno, todo empieza por una teoría, un teorema en el mundo de la inteligencia artificial que se llama la teoría del game over, de fin de juego, de Scott Aronson, que trabaja en OpenAI. Y él dice, si nosotros miramos a cualquier tarea que tenga una medida objetiva de éxito, es solo cuestión de tiempo antes que la IA supere las habilidades humanas. ¿Por qué? Cuando tenemos una tarea que tenga una medida de éxito o de no éxito,
tenemos datos, tenemos resultados. Y con estos datos alimentamos la IA. Y la IA se convierte mejor que los humanos gracias a su poder computacional, el hardware que hablamos antes. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Las habilidades técnicas es solo cuestión de tiempo antes que la IA ya nos supere. Como Marco dijo, la IA ya ganó, ¿no?, oro en las Olimpiadas de Matemática. Y todas varias otras habilidades que nosotros tenemos, las técnicas, pueden ser sustituibles. Código, recordarse las fechas de historia y así por delante. ¿Qué es que no es tan medible? Bueno, las socioemocionales. Ellas justamente, por no tener medidas objetivas de éxito, no pueden ser entrenadas a la IA. ¿Cómo yo mido el grado de empatía que un alumno tiene? O el grado de pensamiento crítico, o la calidad de sus preguntas. Es difícil. Y entonces, la paradoja del mundo de la IA es que nuestro rol es cada vez más importante. Nuestro rol humano. Y para explicarles por qué es tan importante nuestro rol humano en un mundo tecnológico, voy a hacer solo un último ejercicio junto con ustedes. Antes, obviamente, de entrar en el taller. Imagínense una isla desierta, en el medio del océano. Y en esta isla desierta le vas a poner un ser humano solo y un mono. Y yo quiero que piensen, si ustedes tuvieran que hacer una apuesta de quién ponerle dinero, en quién de los dos va a vivir por más tiempo en esta isla desierta, ¿en quién pondrías tu dinero? Vamos por levantada de mano. Vamos a empezar mirando dónde está la confianza en el ser humano en esta sala. ¿Quién le pondría dinero en el ser humano? A ver, hay manos, pocas, un buen 25%. Vamos a ver, ya estoy preocupado. Vamos a preguntar, ¿quién le pondría todo el dinero en el mono? A ver. Sí, es un 70-30. Le gana el mono. Y yo no sé si eso dice más sobre confianza en los monos o falta de confianza en los humanos, pero eso lo platicamos después. Bueno, sepan que yo también le pondría todo mi dinero en el mono. ¿Y saben qué? Nos vamos a ganar nuestra apuesta. Y no soy yo quien digo, pero todos los sociólogos y antropólogos nos enseñan que como especie animal nosotros solos somos muy malos. Y como llegamos entonces a ser la especie dominante de este planeta, bueno, déjenme cambiar un poquito ese escenario. Misma isla desierta, pero le vas a poner 100 seres humanos y 100 monos. ¿Será que la respuesta cambia? Cambia. Es una pregunta retórica. ¿Y por qué cambia? Ya te imaginas los 100 monos peleándose por las pocas nueces de coco en la isla, mientras los seres humanos, no digo no se peleen, pero normalmente se juntan en grupos, dan unas ideas. Bueno, nosotros vamos a subir el árbol, otros van a pescar, otros van a construir un barco. Sí, la colaboración es el factor determinante de éxito de nuestra especie humana. Pero ¿de dónde nace la colaboración? Pensemos bien. Yo solo subo en aquel árbol arriesgando mi vida si yo tengo confianza que los otros sí están pescando y no tomando sol en la playa. La confianza es el gran elemento lubrificante de la colaboración y no existe colaboración sin confianza. ¿Y por qué quería hablar de confianza y de la importancia del human in the loop? Porque la inteligencia artificial no logra replicar la confianza que le podemos tener a un otro ser humano, único entre todos los animales. ¿Y por qué no podemos? Porque no entendemos muy bien cómo funciona, porque no entendemos los datos que detiene. Y ahí surgen cosas como esta, por ejemplo. Deloitte tuvo que reembolsar, la Deloitte, compañía de consultores, tuvo que reembolsar 300,000 pounds australianos al gobierno de Australia, porque el gobierno se dio cuenta que el report que pagó $300,000 estaba lleno de alucinaciones. Si nosotros no solo nos desarrollamos nuestros alumnos, pero si nosotros tampoco como directores logramos identificar eso y mantener el human in the loop y crear la confianza que sí, nuestras decisiones sí usan IA, pero nosotros le ponemos ojo, nosotros le ponemos nuestra confianza humana, pues bueno, evitamos este problema. Entonces es aquí donde llegamos a una conclusión que, bueno, hay mejores prácticas para uso de la inteligencia artificial, entonces solo el hecho de tener la herramienta no es garantía de éxito. Segundo, que
que nuestros alumnos necesitan de un percurso educativo para poderse preparar a este mundo, y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos ahora a construir juntos un currícula AI Ready de UNOI, divididos en, recordando, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Cómo va a funcionar? En las próximas 2 horas, vamos a trabajar juntos. Los 4 macrogrupos ya están claros, ¿no? Cada uno es responsable de un nivel de educación. Pero los macrogrupos, cada macrogrupo se va a dividir en pequeños grupos de 7, 8 personas. ¿Y cómo va a funcionar? Pueden virar tu silla, encontrar tus colegas, amigos, será bueno hacer nuevos amigos, pero nos vamos a dividir en pequeños grupos, porque un solo grupo con 60 personas no vamos a tener el intercambio, la habla que necesitamos. Grupos de 7, 8 personas, mientras explique la primera etapa, los hacemos. ¿Y cómo va a funcionar? Lo que pasa es que nos vamos a hacer primer bloque. En los próximos 30 minutos, los pequeños grupos de 7, 8 personas van a hacer